Liliana Isabel Martínez, profesional en Psicología Social Comunitaria, magíster en Dirección de Proyectos, más de 20 años de experiencia en el trabajo con comunidades y más o menos al mismo tiempo en este también camino del conocimiento de nosotros mismos. En esta noche está con nosotros Osvaldo Jimeno. Él es un conferencista de la Gnosis también, ha estado mucho tiempo en Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica. En esta noche pues va a ser el encargado de contarnos sobre qué es la Gnosis, a qué nos invita la Gnosis y de motivarnos para que pues cada uno de ustedes decida tomar este curso. Vale la pena aclarar que este curso no tiene ningún costo. Las personas que decidan tomarlo, al final les diremos dónde continuamos con el curso y los horarios en que lo vamos a realizar. Entonces, bienvenidos y los dejo con Osvaldo. Muchas gracias. Bien, ante todo, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Sean muy bienvenidos a la parrilla de Marcos, que es el lugar, el salón que hemos adecuado para poder desarrollar el inicio de este gran curso de autoconocimiento. La más cordial bienvenida de parte de nuestra institución, Ciencia y Cultura Gnóstica Internacional, de este su servidor, Osvaldo Jimeno Arrieta, conferencista de esta prestigiosa institución, en la cual pues hemos estado por alrededor de unos 20 años ya, y pese a que la institución, como vamos a ir viendo, nació acá en Colombia, por allá por el año de 1950, tuvimos pues la dicha de conocer la Gnosis en los Estados Unidos, como decía mi compañera, un poco distante de acá, por no decir mucho, pero siempre precisamente reuniendo a aquellas personas, como consideramos son ustedes, con grandes inquietudes de conocimiento y sobre todo de eso que se mencionaba en un inicio, del conocimiento de nosotros mismos. Así que de parte de la Ciencia y Cultura Gnóstica Internacional, como estamos diciendo, le damos la más cordial bienvenida a este gran evento del inicio del curso de autoconocimiento. Bueno, inicialmente vamos a, antes de tocar qué es Gnosis, que es el tema que nos convoca en esta noche, vamos a hablar un poquito acerca de la institución, quiénes somos, cómo trabajamos, dónde nos hallamos ubicados. Debo decir que la institución Ciencia y Cultura Gnóstica se funda en la costa atlántica de Colombia, por allá por el año de 1950, gracias a las enseñanzas del maestro Samael Aumbeor. Fue de allí, desde esas tierras, que se empezó la difusión del conocimiento llamado Gnosis, que, dicho sea de paso, nada tiene que ver con eso que es hipnosis, ¿verdad? ¿Cuántos de pronto de ustedes, o de pronto no, al leer la publicidad por Facebook, de pronto por un volante, etcétera, no asociaron la palabra gnosis con hipnosis, ¿verdad que sí? Resulta ser que, aunque respetamos profundamente lo que es la ciencia de la hipnología, porque en ocasiones es utilizada por ciertos profesionales en esa rama, universitarios, para ayudar a sobrepasar a una persona traumas complejos, manías, etc. Nada tiene que ver la gnosis con hipnosis, porque en vez de dormirlos ustedes, lo que queremos es que ustedes despierten, y en este caso la conciencia, y vamos a ver qué es todo esto. Entonces la institución nace, como decíamos, en el año 1950, se funda principalmente en los principales países de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica
y algunos países de Europa hasta nuestros días. Inclusive ya por el año 2018, el año pasado, tuvimos la gran noticia de abrir un centro en Angola, África, y están habiendo más centros gnósticos cada vez más a nivel mundial. Estamos constituidos en más de 32 países del mundo, y esta institución, como decimos, nació acá en Colombia. La convocatoria que hemos hecho por las redes sociales, no solamente acá en Ibagué, ayer estuvimos con Diana, justamente la señorita que nos presentó al inicio, en Cajamarca, realizando esta misma actividad, y en este momento en el barrio departamental, en el Salón de Ingenieros, entre otros lugares de acá de Ibagué, se está desarrollando esta misma actividad. Y qué bonito, porque vemos personas interesadas justamente en conocerse a sí mismo. Entonces, ese aspecto del conocimiento de sí mismo ya viene a ser tocado en nuestra época, dentro de todo actual, en relación a la historia de la humanidad, por un gran filósofo como lo fue Sócrates, donde él planteaba que el hombre, para poder ser feliz, para poder tener un sentido en la existencia, debía conocerse a sí mismo. De hecho, había una inscripción en el templo de Delfos, de la antigua Grecia, que decía: Nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Porque todo lo que nosotros vemos afuera, para bien o para mal, increíble, pero lo tenemos dentro de cada uno de nosotros mismos. Entonces, en este curso de 23 conferencias, que dura aproximadamente de 3 a 4 meses, que lo pueden tomar en distintas localidades acá en Ibagué, ya les vamos a proporcionar la información. De hecho, pues si se han registrado, contamos con su número de WhatsApp, con el correo electrónico. Allí les vamos a hacer llegar las direcciones. Por ahí una muy cerca de acá, en el barrio Jardín Palermo, para todos aquellos que quieran continuar ya para el día lunes 16, o sea el próximo lunes, este curso de 23 conferencias. Se preguntarán ustedes entonces, ¿qué es gnosis? ¿Ya? No es una palabra que esté escrita en español, como vemos, ¿no? Debido a este prefijo inicial, que es la G y la N, que los italianos pronuncian como ñ, pero los griegos, porque es una palabra etimológicamente de origen griego, le llamaban al conocimiento y a la sabiduría universal gnosis. De hecho, ustedes ven que la palabra gnosis o gnóstico está en varias terminologías científicas. Por ejemplo, diagnóstico, ¿verdad? Hablemos del diagnóstico médico, que alude a un conocimiento gnóstico, claro, un conocimiento claro de tu estado de salud. Entonces tú vas con un especialista y, de acuerdo a ciertos sistemas de diagnóstico, puede conocer cómo se encuentra tu sistema digestivo, tu sistema nervioso, tu sistema circulatorio, y ahí encontramos la palabra gnosis o gnóstico. ¿Han escuchado la palabra pronóstico? ¿Verdad? Muy común en los noticieros hoy en día, porque se habla del pronóstico del tiempo. Gnóstico, conocimiento anticipado de cómo va a estar el clima, por ejemplo, en la ciudad de Ibagué, en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Cali, etc. Siempre se hace alusión al conocimiento, ¿ya? Pero como decíamos, pues nada tiene que ver con eso que se llama hipnosis, aunque respetamos profundamente el libre pensamiento de cada quien. Como dice acá, es conocimiento y sabiduría. Hay una definición muy hermosa que precisamente describe muy bien la gnosis. Dice: la gnosis es el conocimiento de una sabiduría trascendental y transformativa que enseña a la humanidad a ver, oír y palpar todas las cosas que hasta el momento se señalaban como grandes misterios o enigmas del hombre. En la gnosis nosotros conceptuamos que si tú quieres saber de verdad en alguna rama del conocimiento,
tienes que comprobar, tienes que palpar. No basta solamente con creer, sino de comprobar justamente los grandes misterios y enigmas del hombre. Por ejemplo, si en este momento nos hiciéramos una pregunta y me la hago a mí mismo: ¿quiénes somos? De pronto alguien podría decir: me llamo Pedro Pérez, tengo tal número de cédula. Perdón si hay un Pedro Pérez en la sala, ¿no? Es solamente un ejemplo. Mi familia viene de tal región de Colombia, tengo tantos años, he estudiado ciertas asignaturas, etc. De pronto soy un ser humano compuesto por 10 sistemas principales, y cada sistema tiene sus órganos, y cada órgano tiene sus tejidos, células, moléculas, átomos, pero en modo alguno eso representaría haber descubierto el enigma de esa misma persona. ¿Quiénes somos, por ejemplo, espiritualmente? ¿Verdad? Se nos ha dicho que somos almas, ¿verdad? ¿Qué es el alma? ¿Por qué la palabra psicología, traducida como tal o dándole un significado, es el estudio del alma? Psicologia, ¿no? El estudio del alma. Pero lastimosamente no se acepta en muchos países la psicología como una ciencia, porque ella lo es, porque se desconoce el objeto de estudio, que es el alma, psique, psicología. Entonces, esa pregunta es tremenda: ¿quiénes somos? Porque en un momento dado pensamos algo y al rato ya pensamos diferente. ¿No les ha pasado? O sea, contradicciones humanas, ¿verdad que sí? Porque en un momento dado sentimos tanta indecisión por tomar una resolución frente a una problemática? Porque en un momento dado decimos: esta persona es mi gran amigo o amiga, y días después decimos: él es mi gran enemigo? ¿Verdad que sí? O sea, como que cambiamos muy fácilmente. Hay muchas contradicciones, muchas indecisiones en nosotros, y de eso se trata, de conocer la causa de ello para poder ser sujetos íntegros y sinceros en el sentido más completo de la palabra. La gnosis viene a ser la doctrina de los muchos. ¿A qué nos estamos refiriendo? Tú te ves en un espejo de cuerpo completo y ves una sola persona, ¿verdad que sí? Pero si te pudieras ver en un espejo psicológico, ¿cuántas personas verías? Verías muchas personas, ¿ves? ¿O no le ha pasado? Entonces es importantísimo este evento, porque aquellas personas que se dediquen al estudio de sí mismos a través de herramientas que les vamos a entregar gratuitamente, porque si hay un grupo de personas a nivel mundial que se preocupan por las otras personas, es decir, en este caso ustedes, como en un momento nosotros, para darles las herramientas a través de la meditación profunda, a través de la retrospección, a través de la autorreflexión, del análisis, para que cada vez más ustedes puedan tener dominio de su mente y de sus emociones. ¿No les parece interesante? Extraordinario. Porque en este momento estos dos aspectos, tanto el psicológico como el emocional, está bastante desequilibrado. A la gnosis también la podemos definir, como aparece en pantalla, como un funcionalismo natural de la conciencia, una filosofía perennis et universalis, perenne y universal. Perenne porque ella no tiene ni un principio ni un fin, y universal porque la podemos encontrar en los 4 pilares universales del saber humano: ciencia, arte, filosofía y mística. Ahí podemos encontrar la gnosis. Hemos hablado inicialmente de la institución Ciencia y Cultura Gnóstica. La institución es una creación del hombre
que lógicamente todo lo creado por el hombre tiene un principio y tendrá un fin. Pero esa forma tiene una esencia que nunca muere, que es justamente la gnosis. Porque si nosotros hablamos del origen de la gnosis o dónde está la gnosis, podemos decir que está en la misma conciencia humana. Y miren, hay un fenómeno en el ser humano, les voy a explicar. Sea cual sea la tendencia de este ser humano, a nivel de su forma de pensar, de sentir, de actuar, que algunos cataloguen como buena o como mala. Hablemos, por ejemplo, de un santo o de un terrorista, dos extremos, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a ver, en el caso del santo, él está buscando algo y busca conocer algo. Un terrorista o una persona que es un sicario, que se da la tarea de asesinar, también está buscando algo, conocer algo. Una persona siempre con lo que hace, sea para bien o para mal, él tiene una premisa que es conocer, y eso viene de la conciencia humana. Así esa persona está equivocada. ¿Me están comprendiendo? Siempre el ser humano buscamos conocer, y hay una etapa que estudiamos acá en la gnosis que va desde los 0 a los 7 años, inclusive un poquito menos, hasta los 5 años, se da el libre desarrollo de la conciencia humana, que es lo que tenemos de alma. La gnosis plantea que tú tienes alma, pero en este momento no la tienes en posesión de ti mismo. Porque si uno tuviera el alma, pues actuaría de una manera muy diferente. Y fíjense que cuando alguien mata a otro, ¿qué se dice de esa persona? Que es un desalmado, ¿sí o no? Porque estamos haciendo alusión que alguien que tuviera alma no cometería un crimen, no robaría, no mataría, no mentiría, no engañaría. Y sin embargo, podemos decir que en ocasiones nosotros como seres humanos podríamos llegar a caer en eso, lo cual nos indica que no poseemos nuestra alma. Pero de esa alma tenemos la conciencia, que es como un germen, y si se desarrolla, lógicamente una persona podría poseer eso que se llama el alma. Cuando una persona tiene alma, se convierte en un hombre real. No nos estamos refiriendo al género masculino o femenino, nos estamos refiriendo a un ser logrado, un ser íntegro en todo el sentido más completo de la palabra. Y lógicamente me estoy refiriendo a la mujer, pero en el sentido esencial e interior de la palabra. Porque ese hombre con alma desarrollaría sabiduría, amor, comprensión, voluntad, consideración exterior, y desarrollaría una serie de facultades internas que en el Oriente han sido conocidas como chakras o como siddhis, también se les conoce, que se corresponden con las facultades superiores del alma o de la conciencia. ¿Ya? Entonces podemos decir que la gnosis en esencia no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros, y ella busca conocerse a sí misma a través de esa persona. Bueno, tenemos acá un enunciado, gnosis como escuela. Debemos decirles que, aunque la invitación la hace la Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal Samael Omeor, acá en Colombia, que como decíamos es una institución confederada en más de 32 países del mundo, ustedes no están en la iglesia de la gnosis. En este momento estamos en un círculo público donde se denomina escuela gnóstica. A nuestros estudios vienen personas de todas las creencias religiosas, católicos, protestantes, cristianos, ateos, musulmanes, budistas, etc. Porque las luchas religiosas, como vamos a ver en esta noche, solo tienen por basamento la ignorancia, ya que todas tienen los mismos principios. Entonces, en ese sentido, nos encontramos en una escuela
y vamos a utilizar este término de regeneración. ¿En qué sentido? En el aspecto físico. Vamos a entregarles a través de 23 conferencias claves y herramientas para que ustedes mejoren su alimentación, mejoren su descanso, y este cuerpo físico de cada uno de ustedes que tenemos acá presente se empiece a regenerar. Prácticas y fórmulas de medicina natural serán entregadas a través de esas 23 conferencias. Es una escuela de regeneración emocional, porque en este momento, si algo está atacando, y me lo dirán ustedes, a la vida del ser humano, es la enfermedad del siglo XXI que se llama la envidia, me dice. Esa es otra enfermedad que hay, sinceramente, como dice cada dama. Pero empieza con ese estrés. Nosotros particularmente, pues también aparte de esta actividad de la gnosis, nos dedicamos a la área de la salud, y atendiendo un sinfín de pacientes en todos estos años, nos damos cuenta que la salud del sistema nervioso, el desequilibrio que tiene el sistema nervioso hoy en día, y me van a perdonar, especialmente en el sexo femenino, de verdad que es lástima, porque la dama en este momento, por ese tráfago de la vida diaria y a las situaciones a las cuales se ve enfrentada muchas veces, porque muchas veces no solamente trabaja afuera, sino que regresa y tiene que trabajar encima, el doble en una casa, con unos hijos, a veces con un esposo que parece hijo de ella también, ¿verdad? Y entonces el sistema nervioso, el estrés que se maneja hoy en día, está sumamente elevado. Emocionalmente tenemos una tendencia a estar irritables. ¿Sí se entiende esa palabra? Como que no permitimos que nos digan nada. ¿Cómo será esto de tremendo? Que en ocasiones la persona sabe que tiene ira, sabe que está iracundo, que tiene coraje, rabia, y sin embargo dice, no me la puedo quitar de encima esta rabia. ¿No les ha pasado? La misma persona a veces ni se soporta, la misma persona. ¿Cómo serán los demás? En el trabajo, en el hogar, en la familia, en la pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Emocionalmente, los sistemas de mercadeo nos manejan. Miren, hace muchos años hubo de trabajar en los Estados Unidos en una empresa de ventas. Y en esa empresa de ventas, porque no podemos generalizar, pero era una tendencia en los Estados Unidos por allá por el año 98, 2000, donde se hacía una serie de speech, o sea, un parlamento, un discurso para engañar a los pobres clientes. Y era tanto así que nos ponían a los vendedores a actuar. Cada lunes, me acuerdo que eran las reuniones, a actuar el drama que se tenía que presentar frente al cliente. Y emocionalmente, nosotros teníamos un termómetro para detectar cuándo el cliente podía comprar o no. Y eso se ha desarrollado muchísimo más en este momento, porque hemos hablado recientemente con publicistas. Es tremendo esto, porque tú no compras muchas veces lo que tú necesitas, sino lo que aparece en oferta. Y te llevan a pensar, bueno, si no lo compro ahora, que no lo necesito, pierdo la oportunidad, aunque no lo necesites. Entonces Sócrates decía, tantas cosas lindas que no necesito. Hay muchas cosas lindas allá afuera. Qué sé yo, zapatos, ropa, otro carro, otra casa, tantas cosas más, pero que realmente en el fondo no necesitamos. No significa esto que la persona debe vivir una vida de miseria o marginal, no, porque eso se ha malentendido. Una persona necesita condiciones dignas, tanto física como internamente. Pero en el sentido emocional, alguien, por ejemplo, nos da de palmaditas en el hombro o nos halaga y decimos, ah, este es mi gran amigo. Y esa misma persona nos ofende o nos humilla, ¿y cómo lo declaramos? Como todo lo contrario, porque emocionalmente no somos seres que podemos llegar
sentir permanentemente amor. Y fíjense que en cuanto a eso se ha hablado mucho del amor, pero si una persona no tiene una educación de la mente y de las emociones, en un momento dado siente amor, y cuando no piensan como esa persona quiere, o está bajo los carriles que esa persona pretende que esté todo el mundo, en ese momento ya odia. Y ese es el gran problema que se dan los matrimonios en las parejas, porque antes de casarse deberíamos recibir una educación de tipo psicológica para nosotros enfrentarnos a esa gran empresa que se llama el matrimonio. Porque ¿cómo es posible que le clava amor eterno a una mujer en el altar o ante el juez, y porque de pronto ronca mucho ya no la quiere? ¿Verdad? No, increíble. Hay parejas, algunos se ríen, ¿no? Pero hay parejas que se separan al mes porque no soportan los ronquidos del otro. ¿Ustedes creen que eso es motivo suficiente como para un divorcio? Entonces, emocionalmente estamos mal. Acá vamos a darles técnicas para poder tener dominio de la mente y de las emociones. Bueno, ¿qué nos dice por acá? Ustedes van viendo que estamos hablando de aspectos básicos del diario vivir, de la convivencia humana, porque la gnosis es un conocimiento tan amplio, tan íntegro, que primero que todo te fundamenta en saber vivir. Uno dirá, pero es que yo sé vivir. De pronto uno tendría que aceptar que uno vive en ocasiones de cualquier manera, pero saber vivir significa saber resolver las situaciones de la vida con sabiduría, y cuando uno las resuelve con sabiduría son perfectas sus obras y no crea choques alrededor. Esa obra es blanca, pero hay que aprender a vivir. En ese sentido es el conocimiento fundamental de la gnosis. Sin eso no hay nada. Pero la gnosis es un conocimiento tan profundo que se extiende a darnos la explicación de ciertos misterios trascendentales de la existencia humana. Entonces allí ya tenemos que entrar en tres aspectos fundamentales, los cuales vamos a ver brevemente, porque pues lógicamente no nos alcanza el tiempo ni es la temática de esta noche como tal, pero para comprender los misterios de la vida y de la muerte, de la existencia de una persona, hay que estudiar tres áreas fundamentales. Primera, ontología. Segundo, teología, de pronto para los que están anotando. Y tercera, antropología. Vamos a empezar con la primera, definiéndola de la siguiente forma. Para estudiar nosotros la ontología, o el estudio de onto, del ser, de la entidad superior del ser humano, necesitamos irnos en esta época a aquellos años en que vivió Aristóteles, quien fue un discípulo de Platón, y Platón a su vez de Sócrates, donde ellos utilizaron el término metafísica. ¿Han escuchado el término metafísica? ¿Verdad? Como muy popularizado últimamente. ¿Qué significa la palabra metafísica? El estudio del ser tiene que ver con eso. ¿Qué más? Metafísica tiene que ver con la física, ¿no? Porque si aparece esa palabra allí es porque pues hace alusión a la física, pero en este caso la metafísica estudia lo que está más allá de lo físico, o sea, lo extrasensorial, lo paranormal. Y desde esa época, fíjense que grandes hombres como Aristóteles estudiaban los fenómenos extrasensoriales, ¿ya? Pero debemos decir que lastimosamente se ha canalizado en esta época la metafísica con un estudio espiritista y se ha desviado lastimosamente.
pero lo que es la metafísica como tal en sus orígenes era prácticamente la misma gnosis, la misma ontología. Entonces, dice acá, literalmente quiere decir después de la física, para referirse a lo que su maestro escribió como filosofía primera, posteriormente conocida como ontología. Entonces, ¿quién es el ser? ¿Y quién es la persona? ¿Quién es el ser y quién es la persona? Las personas estamos aquí ahora sentados. Este cuerpo humano, hasta podríamos decir esa conciencia, esa alma que mencionamos. Pero el ser, estrictamente hablando, viene a ser Dios en la persona. Los griegos planteaban: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Y fíjense que ellos han sido malinterpretados. Los griegos, los romanos, los indígenas, y han sido catalogados de una manera fanática o de una manera profana, como por debajeándolos, diciendo: esas son religiones politeístas. ¿Qué significa la palabra politeísta? Que adora a varios dioses, ¿verdad? ¿Creen ustedes que en la religión cristiana se adora a varios dioses? Fíjense que sí. Porque aunque existe un solo Dios, al cual adoran todas las religiones existentes, adoran a un solo Dios, una fuerza cósmica universal. Sea cual sea el nombre que le digas, Alá, Inti, Inri, Fuji, Jehová, Dios. ¿Saben lo que significa la palabra Dios? ¿Y cuándo nació la palabra Dios? Viene del latín Deus, ¿no? Que si la traducimos al castellano es divino, infinito, omnipotente y sabio. Es un acróstico: divinos, infinitos, omnipotentes, sabios. Así se escribió en latín, porque ellos querían darle a eso que no tiene nombre un nombre. Entonces se le colocó Dios. Pero Dios es dioses. ¿Saben por qué le digo que el cristianismo también es politeísta, pero a la vez monoteísta? Monoteísta porque todo conjuga en un solo Dios, pero politeísta porque se adoran los ángeles, arcángeles, potestades, serafines, tronos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se tilda a los indígenas como profanos, porque adoraban al dios del agua, al dios de la lluvia, ¿verdad que sí? Al dios del viento, los dioses chichas que por ejemplo teníamos acá en Colombia, o los dioses incas, por ejemplo, cuando estudiamos la teogonía inca, o los dioses egipcios, o romanos, o griegos. Vamos a ver que todas las religiones, en ese aspecto de la ontología, han hablado siempre de varias fuerzas: tres primeras personas y un solo Dios, la Santísima Trinidad y un solo Dios, ¿verdad? A nivel del cristianismo tenemos Padre, Hijo, Espíritu Santo, simbolizados como personas por los grandes pintores de la época, de aquella época: Michelangelo, Leonardo da Vinci, entre otros. Pero no se puede decir que Dios es una persona. Dios se puede expresar en una persona de acuerdo al nivel espiritual o de purificación interna que tenga esa persona, hombre o mujer. Pero Dios es una fuerza cósmica que también en el hinduismo se le conoció con los mismos tres atributos del Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablando de que el Padre era Brahma, el Cristo o el Hijo Vishnu en la figura de Krishna. Y fíjense que cuando se habla de Cristo y se habla de Krishna, tienen el mismo prefijo inicial. Y para los hindustanes, los que adoran esa religión, porque el hinduismo es muy amplio, el hinduismo es un conjunto de religiones muy amplias, pero una de las más elevadas fue el hinduismo en relación a los seguidores de Krishna, que en aquella época lo conceptuaban como el mismo Cristo, y Shiva,
el Espíritu Santo. Algunos dicen, pero ¿por qué tienen tantas formas, varios brazos, varios atributos? Inclusive ellos tienen dioses elefantes, no sé si han visto las figuras. De hecho, la diosa Lakshmi, Mahalakshmi, que es la diosa de la fortuna, tiene justamente un rostro de elefante porque es un símbolo. ¿Saben qué significa el elefante? Evolución, progreso, el bien. Por eso que nos hemos acostumbrado los colombianos, ¿sí o no?, a colocar un elefantito entrando a la casa o con la trompa saliendo de la casa. ¿Qué dicen los que lo han hecho? Entrando a la casa, o sea, con la trompa hacia adentro, porque es un augurio, es un abuelo, vamos a decir así, de progreso, que el progreso entre a la casa, porque inconscientemente nosotros tenemos ese conocimiento de aquello. El judaísmo habló de Padre, Keter, Shofar, como el Cristo, el Hijo, y Binah. No sé quién reconoce este gráfico. Si alguien me puede decir a qué se alude este gráfico. A ver si alguien me quiere participar. ¿Lo reconocen? El árbol sefirótico de la Cábala. ¿Por qué lo hemos tomado como referencia? Porque, fíjense, compañeros que me escuchan, o sea, estamos hablando de aspectos profundos y trascendentales. Porque si una persona quiere hablar de qué es Dios, lógicamente no tendría ni la última y por supuesto ni la primera palabra frente a eso. Pero sí debemos ser estudiosos y profundos. Las luchas religiosas solo tienen por basamento la ignorancia. Criticar la religión del vecino es criticar la propia. Porque mire que existen las mismas tres fuerzas primarias de la creación en todas las religiones. Acá no hemos colocado, por ejemplo, a la Trinidad Inca. Estando allá en el Perú por el año 2014, 2015, estuvimos en varios templos incaicos en la ciudad de Cusco y nos llamó mucho la atención que esa teogonía andina y esa trimurti andina era considerada como el cóndor, el padre, el puma, el hijo, y al Espíritu Santo lo simbolizaban con una serpiente. Y era tan increíble que en medio de la ciudad de Cusco, como parte de unas ruinas de un templo que hubo, en piedras, unas piedras supremamente macizas, que es que no se entiende todavía cómo es que pudieron construirlas así, esos grandes templos, y colocarlas allí, pero tenían la forma del cóndor, del puma y de la serpiente. Algo extraordinario. Si vale la pena conocer un país en relación a la antropología, yo les recomendaría, aparte de lo que podemos conocer acá, porque acá hay una riqueza cultural muy grande en Colombia, pero ese país se llama Perú, sinceramente les decimos. Y ellos han explotado verdaderamente, hablemos en el sentido turístico, esas riquezas culturales. Acá en Colombia también las hay, pero eso está inexplotado, eso está sin sacarse un provecho, y no solamente para un tema económico, sino para realzar todo ese aspecto cultural maravilloso que encontramos también acá en Colombia. Entonces, cuando hablamos de la parte del ser o de Dios, Dios es uno solo, pero Dios es una fuerza que se desdobla en muchas fuerzas y que no podemos ver solamente como personas. Porque cuando hablamos del Padre, ¿a quién nos imaginamos? ¿Qué se nos viene a la cabeza? Alguien que me diga. A un ancianito, ¿verdad? Un ancianito con barba larga, cabellos canos, ¿sí? Una túnica blanca, ¿verdad? Cuando hablamos del Hijo, ¿a quién nos imaginamos? Al venerable Maestro Jesús, ¿verdad? Lógicamente. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿con qué animal lo relacionamos? ¿De dónde viene la palabra paloma y por qué al Espíritu Santo se le simboliza como una paloma? ¿Quién me dice? ¿Por qué no
vamos a decir así, como los incaicos, el puma. ¿O por qué no con la serpiente? ¿Por qué tenía que ser en el cristianismo el símbolo del Espíritu Santo una blanca paloma? ¿Ah? Por la paz. Bueno, la palabra paloma viene del latín faloma, que a su vez es falo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Antiguamente, y no estamos hablando en términos groseros ni vulgares, pero habían procesiones en Turquía, en el Perú, en muchos países del mundo. Había procesiones en las cuales se adoraba a un miembro viril masculino en estado de erección. Y los estudiosos saben que esto es así. Antiguamente también se hacían procesiones, y no estamos hablando de cosas grotescas. Cuando se consideraba y se tenía una visión sagrada de la sexualidad, se hacían procesiones de una vulva femenina. Y en esa época no pensábamos en porquerías. Se le rendía culto a lo sexual, y esto lo podemos buscar. Busquen en YouTube Templo de la Fecundidad en Puno, Perú. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar allí. Ingresamos a ese lugar y las dos columnas, la entrada de ese templo, eran dos falos masculinos. Me estoy refiriendo al miembro viril masculino en estado de erección. Entraba uno allí y había falos incorporados en tierra, porque cuando ellos los colocaban así, era pidiendo que la tierra fuera fecundada por el Espíritu Santo. Y había falos que salían de la tierra, y por supuesto en el centro el main phallus, o sea, el phallus principal, donde inclusive hasta nuestra actualidad parece increíble lo que les estoy diciendo, pero así es. Los lugareños de la zona dicen que cuando una mujer no puede concebir un niño, que esté allí durante unos instantes sentada, es un falo enorme, y esa mujer, si es de acuerdo a la ley, consigue una criatura. ¿Cómo les parece a ustedes? Busquen esos monumentos fálicos que había anteriormente en Turquía y verán de lo que estamos hablando. ¿Qué pasó? En el momento en que se ocultaron los misterios de la sexualidad trascendental, el sabio uso de la energía sexual se cayó en el sistema monástico, o sea, monjes o monjas, los cuales en este momento son dignos de nuestra admiración, muchos de ellos, porque renunciar a la sexualidad, sinceramente, es un tremendo sacrificio. ¿Qué dicen ustedes? Tremendo sacrificio, en aras de espiritualidad. Pero lean ustedes los textos sagrados donde se dice que los obispos y los sacerdotes antiguos, ¿saben qué? Se casaban. Y esto lo dice la misma Biblia hebraica, entre otros textos sagrados de otras religiones. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque no se puede hablar de religión si no se habla de sexualidad. ¿Y qué es lo que nos han enseñado hoy en día? La sexualidad es un tabú. Eso ni se toca, eso es algo profano. Y que lo ven así está totalmente equivocado, porque ignora los principios mismos de la religión. Y saber que el Espíritu Santo es el dador de la vida y utiliza la fuerza sexual de un hombre o una mujer, y en el reino animal de los machos y las hembras, en el átomo, los protones y los neutrones para generar electrones, porque la sexualidad se da desde el átomo hasta un sol, y nosotros estamos en el medio, los seres humanos. La sexualidad es sagrada y tiene mucho que ver con la parte espiritual. De eso vamos a hablar profundamente en nuestro curso de 23 conferencias. También encontramos, pues, así, de una manera muy breve, la representación de Dios Madre en el antiguo Egipto.
¿no? Como Isis, que es la misma Virgen María, la antigua Lakshmi, Mahalakshmi, y Demeter en la antigua Grecia. Dios Madre, porque si existe Dios Padre, también existe Dios Madre. Por eso es que la mujer, algunos dicen, bueno, pero porque siempre se habla de los apóstoles y la mujer, ¿dónde está? Resulta ser que no hay Cristo si no fue concebido por una gran mujer. Por eso que, como se dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Esa es la lucha eterna, ¿no? La diatriba eterna. Pues podemos decir que antes del huevo y de la gallina fue la mujer cósmica, que viene a ser el universo, su vientre, considerado por los antiguos hindustanes como la Prakriti, que es una energía cósmica universal, que es fecundada y de ahí surgen galaxias, sistemas, planetas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso decimos que el conocimiento de la gnosis realmente es un conocimiento muy profundo. Los invitamos a esos cursos de 23 conferencias. Si va habiendo alguna pregunta, algún comentario al respecto, me gustaría escucharlos. ¿Qué dice el joven que está acá de lentes, que está muy atento a la conferencia? ¿Qué tal le ha parecido? ¿Se entiende, verdad? Bueno. ¿Qué nos dice acá el caballero de Urú, así? El señor de acá. ¿Usted sí? ¿Qué opinión le merece? Muy interesante conocimiento gnóstico, porque se adquiere una sabiduría que hasta el momento está desconocida por muchas partes de la humanidad. Una sabiduría desconocida. Y eso es lo que estamos retomando. ¿Y sabes qué? Esa sabiduría está dentro de cada uno de ustedes. Lo único que estamos haciendo acá es recordándoles, refrescando, actualizando eso que ustedes ya en el fondo tienen. La teología es otra de las áreas que habría que estudiar para comprender los enigmas del hombre, diciendo que teo es Dios en griego y logia, estudio o tratado de Dios. Cuando hablamos de teología, o sea, del estudio de Dios, nos preguntamos cuál es el nombre de Dios. Y dicen en las Biblias antiguas y los judaístas que el nombre de Dios es Yod-He-Vau-He. O sea, en otros términos, Jehová, ¿verdad? El Dios de los cristianos, de los judaicos incluso. Porque, ¿qué pasa con eso del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Resulta ser que los judaístas, los cabalistas, aceptan el Antiguo Testamento, pero no aceptan la venida de Jesús. Eso ya lo aceptan los cristianos, pero en esa eterna lucha aparece un nombre que se llama Jehová. ¿Qué significa Jehová? Bueno, acá no lo dice. Jehová, Padre, Madre interna. Dice Génesis, estudiado científicamente, en un principio la tierra estaba cubierta de aguas y tinieblas. Póngale bien cuidado. Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Dios dijo, sepárese la tierra seca de la mojada, etc. Dios dijo, creemos al hombre, creemos a la mujer, etc. Ese es en el primer libro de la Biblia. Si nos vamos al Evangelio de San Juan, Nuevo Testamento, dice algo similar. En un principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y por él todo lo que es hecho fue hecho. Hablándonos del Verbo. Ustedes han escuchado aquello de que los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando hablamos de que alguien es semejante a otra persona, ¿qué queremos decir? Por ejemplo, este hijo es semejante a su padre. ¿Qué queremos decir? Que es parecido, ¿verdad? O sea, tiene
algunos rasgos similares o exactos. Bueno, ¿cuál creen ustedes que es la semejanza con Dios? Porque se dice, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿sí o no? Pero ¿cuál es la semejanza o el parecido con Dios? ¿Qué opinan? ¿Qué dice el caballero? La parte espiritual y algo que pasa desapercibido, que es el verbo. Tu palabra, la capacidad de hablar es sagrada. Y tú puedes crear con la palabra. Parece increíble. Te lo voy a demostrar. Para bien o para mal. Si en un momento dado tú vas a salir por tal calle, donde de pronto has visto que atracan, que hay delincuentes, y empiezas a pensar o empiezas a decir, eso seguro que si yo paso por ahí me roban. No, que es que yo sé que si paso por ahí me asaltan, me roban el celular. Preciso, a nadie asaltan, sino a usted por ahí calle y le roban el celular. Una persona dice, esta vida tan mala que yo tengo, qué estrés, qué jartera esto, odio esto, y empieza a quejarse. Hay personas que sale el sol y dicen, odio el sol. ¿No me escuchan? Está lloviendo, odio la lluvia. ¿Qué está creando esa persona en su ambiente? Fracaso, porque ignora que la semejanza con Dios está en la capacidad de pensar, porque ningún otro ser sobre la faz de la tierra puede pensar ni hablar. Algunos dirán, entonces, ¿qué pasa con los lobos? Ellos articulan por una cuestión instintiva ciertas palabras que fonéticamente se parecen a los sonidos que producimos nosotros, pero no podemos decir que un loro piensa. Él se acostumbra, y por cierta retentiva, ¿verdad?, que pareciera que pensara, pero en realidad no. El ser humano es el único ser que tiene el atributo del verbo, la palabra, y con la palabra incluso hasta puede destruir. Con todo respeto, hay profesionales extraordinarios en el área de la salud, pero hemos visto algunos verdaderamente muy imprudentes. ¿Cómo es que le van a decir a una persona así, sin anestesia? O sea, sin delicadeza, no vayan a creer que la otra anestesia, no, sin delicadeza. ¿Sabe qué? A usted le queda un mes de vida. Es mejor que vaya llamando al abogado, vaya colocando la escritura a nombre de sus hijos. ¿Cómo es posible? Si esa persona no es Dios, no puede terminar la vida de otro. A algunos esa palabra los destruye, porque la palabra tiene poder. Pero en otros rebeldes que no aceptan eso, es como un impulso que les da para buscar mejorarse, y lo hacen. Y son personas que le dieron un mes de vida y han pasado 10, 15, 20 años y todavía están ahí. ¿Han conocido los casos? Porque el verbo crea. Entonces le dejamos esa inquietud, porque si algo tenemos en relación a esa semejanza con Dios es la palabra. Y la antropología pues es el conocimiento y la ciencia que estudia el origen del ser humano. Para ello vamos a ver un video muy corto, espero que coloquen mucha atención, porque habla de aspectos antropológicos que se han venido descubriendo en nuestra época y que bien vale la pena nosotros estudiar. Hacen moverse, creyendo que las sombras que ve en la pared son la realidad. Sombras proyectadas por el mundo divino que... Hacen moverse, creyendo que las sombras que ve en la pared son la realidad. Sombras proyectadas por el mundo divino que está detrás de ellos.
Mira, hombre. Es así como el filósofo griego Platón describía al hombre. Los iniciados en las religiones mistéricas creían que podían liberarse de las ataduras y hallar la gnosis, el conocimiento en su corazón. Un conocimiento secreto que transforma al hombre y lo hace consciente de la verdad, del mundo espiritual. Son los gnósticos. Los estudiosos creen que esa búsqueda también caracterizó al cristianismo primitivo, antes de que se escribieran nuestros evangelios. Hay ecos de eso en las palabras de Pablo, que habla de buscar a Cristo dentro de uno mismo. Y también en otros documentos hallados hace casi 60 años en Nag Hammadi, Egipto. Los libros de Nag Hammadi son más importantes que los manuscritos del Mar Muerto, porque arrojan una nueva luz sobre el cristianismo, Jesús y Dios. El descubrimiento de Nag Hammadi supone un cambio radical en nuestra idea del cristianismo primitivo. Tenemos aquí 52 manuscritos que nos hablan del primer cristianismo. Estaban asociados posiblemente a un monasterio cristiano egipcio. Estos libros se enterraron en el siglo IV para evitar su destrucción. Nos dan abundante información. Es asombroso que los cristianos no se precipitasen a leer el Evangelio de Tomás y todos esos textos maravillosos. Me parece que eso demuestra el poder de la Iglesia romana, que los dejó a un lado y aún los considera heréticos y peligrosos. Y por supuesto lo son. Son peligrosos para la Iglesia literalista, porque ponen en cuestión su interpretación. Bueno, vamos avanzando. En ese video, pequeño video que se presentó, pues nos habla de los evangelios gnósticos. Bien vale la pena que ya de forma particular cada uno de ustedes de pronto investigue un poquito más acerca de los evangelios gnósticos o apócrifos, donde se incluyen de Santo Tomás, el evangelio de María incluso, increíble, ¿no? El evangelio de Judas, escrito recientemente, o mejor, hallado recientemente, pero que data de hace más de 2000 años, donde se descubre verdaderamente, por ejemplo, que Judas no fue un traidor. Es más, así brevemente, le decía en el evangelio, y esto lo pueden ver en el evangelio de Judas de National Geographic, Judas le decía a Jesús: yo no quiero representar el papel de Judas. ¿Papel? Sí, era un trato. Yo quiero representar el papel de Pedro. No, usted tiene que entregarme. Increíble, pero así fue. Y no como siempre a través de 2000 años se ha hecho ver que Judas fue un traidor. Eso está más que descubierto. Inclusive aquella arqueóloga y antropóloga mencionaba que a ella le había subido Judas, ella decía así, para esclarecer su nombre, porque todo el mundo pensó siempre lo contrario de ese ser. Bueno, acá hay una diapositiva, ya brevemente, porque tenemos que dar cumplimiento a la finalización, que para conocer los misterios de la vida y de la muerte, una persona debería conocer eso que se llama el desdoblamiento del alma. ¿Lo han escuchado? ¿A cuánto les ha pasado? Conscientemente. Bueno, hay más de uno que está queriendo levantar la mano o me hacen así. Nos ha pasado. Increíble, pero tú puedes dejar tu cuerpo yaciendo allí en la cama y conscientemente, o sea, sabiendo que se está dando, salir de él en el cuerpo de tu alma y verlo ahí descansando. Cuando eso sucede, porque hay que vivirlo para saberlo, eso no es cuestión de yo creo en eso o no creo, no. Las personas que lo han experimentado, lo hemos experimentado,
Sabemos y aparecen ante nosotros infinitas posibilidades. Los que quieran aprender a salir conscientemente en el cuerpo de su alma, o lo que se le conoce como el cuerpo astral, que no es otra cosa que el cuerpo del alma, entonces vayan a los cursos de 23 conferencias, porque allí entregamos claves precisas para ello. Alguno dirá, ¿y si yo salgo, me despierto en otro cuerpo? ¿Será que eso es peligroso? Señor, toda la vida, si tienes 30 o 40 años, 40 años de tu vida, has salido todas las noches. Y por más de que duermas al lado de tu esposa, no va a aparecer en el cuerpo de tu esposa. ¿Verdad? Sería el colmo. No es así. Cada una de las personas tenemos un cuerpo físico y un cordón, que es el cordón de plata que nos une al alma, que somos nosotros, porque tú no te puedes considerar un cuerpo de carne y huesos. Tú eres quien tripula ese cuerpo, pero ahora vas a tomar conciencia de quién eres en realidad. Finalmente, los 4 caminos para conocernos a sí mismos son 4. Ciencia, la trascendental del espíritu. Dice, nace en la persona como resultado de profundos análisis y discernimientos, despertando en él la conciencia del Padre. Ciencia en tu propio laboratorio que se llama tu cuerpo físico. Religión tiene que ver con el corazón. ¿De dónde viene la palabra religión? Del latín religare, revolver, ligar y unir. Esta definición nos hace entender que en una época estábamos unidos a Dios, porque de lo contrario no diría volver a unir si no hubieses estado unido a Él. Y se está refiriendo a la época de Adán y Eva, donde el hombre vivía en total equilibrio. Nos convierte en hombres y mujeres místicos, expresión física y espiritual del auténtico amor a Dios. Filosofía, centro emocional. Vemos una hormiga cargando quizás más de 30 veces su propio peso. Eso es motivo de inspiración. Una persona podría aprenderse toda la historia de la filosofía, aprenderse las máximas de los grandes filósofos, Confucio, Sócrates, Platón, etc. Pero si no lleva una filosofía de vida, aprendiendo a no chocar con los demás, no sirve para nada ese conocimiento. Historia, porque la filosofía es la de la momentaneidad y aprender a sobrepasar las difíciles vicisitudes de la vida. Y finalmente el arte, donde nos desarrollamos en la concordancia que tiene que haber entre el pensar, sentir y actuar, y a volvernos arquitectos verdaderos de nuestra propia vida. Ese es el verdadero artista, porque alguien puede tener un talento para tocar el piano con delicadeza, tocar la guitarra con delicadeza, pintar un cuadro con el talento que se requiere, pero no tener el talento, por ejemplo, para pedir un favor, el arte. Y por ejemplo decir, pásame esa silla, o hágame tal cosa. En la casa, en el hogar, en la pareja, en la familia, en nuestro entorno, necesitamos de un arte de la convivencia, porque si no somos disonantes y a falta de ese talento nos ganamos muchos problemas. Finalmente nos dice acá, el objetivo de la gnosis es ponernos en paz y armonía con Dios, con el universo y la naturaleza, con nuestros congéneres y por ende consigo mismo, a través de la experiencia mística directa. Lo que decíamos, no solamente falta al ser humano creer en algo, sino comprobar que ese algo es cierto. Porque si alguien viniera después de esta plática que hemos tenido y que estamos finalizando en este momento con ustedes, a argumentar con cierto tipo de temáticas, de estudios, a contradecir lo que he dicho, de pronto una persona creería en lo nuevo que le están diciendo y dejaría de creer en esos conceptos que hemos tratado de transmitirles y volver a creer nuevamente cuando de pronto se entusiasme con aspectos relacionados de este tipo. Pero la verdad no está ni en la tesis ni en la antítesis. O sea,
en lo que tú creas o dejes de creer, sino en lo que tú puedas comprobar. Por ejemplo, cuando una persona comprueba eso del desdoblamiento astral, es como cuando mete las manos al fuego y se ha quemado. Si alguien le dice, el fuego no quema, él no le cree. ¿Por qué? Porque ha vivido directamente eso que estamos hablando. Entonces, compañeros, los invitamos a todos aquellos inquietos que anhelan lo que es ese cambio radical, ese autoconocimiento, a los cursos de 23 conferencias que impartimos en varias localidades, acá en Ibagué, en el Tolima mismo, en toda Colombia. Hay más de 200 centros gnósticos a los cuales pues sus familiares y amigos también podrían asistir, y ustedes asistir muy cerca de acá. Tenemos acá las direcciones expuestas en pantalla. Los cursos se desarrollan en los siguientes horarios: lunes y viernes de 6 a 7 p.m. y de 7 a 8 p.m. Estamos escribiendo a las distintas personas ya en la parte final para que nos digan en qué horario les queda más disponible asistir en la siguiente dirección: carrera 3, número 7412, barrio Martín Palermo, Ibagué. Acá están los números de contacto, los pueden anotar la dirección para que asistan a partir del día lunes 16, que es el próximo lunes, a la segunda clase de este gran curso de 23 conferencias de la Gnosis. De mi parte es todo, agradeciéndole a Dios, agradeciéndole a cada uno de ustedes por su participación esta noche, y que ojalá podamos profundizar en esos estudios trascendentales y muy serios del autoconocimiento de cada uno de nosotros mismos. Muchísimas gracias. Bueno,